eso, podemos decir juntos: tú eres digno de adoración, tú eres digno de exaltación. ¿Y quién eterno como tú? No hay nadie. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu majestad. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Vamos, cantemos juntos una vez más. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Por siempre y siempre tú eres Dios. La eternidad en tu mano está. Contados están mis días, mas tú por siempre eterno serás. Damos saltos tratando de alcanzar fama y honor. Nuestras obras delante de ti, como trapos de inmundicia son. Nos gloriamos de nuestro ser, siendo sabios pero sin Dios. Pero tú eres glorioso Rey, poderoso y eterno eres tú. Vamos, díselo. Digno eres tú de adoración, digno eres tú de exaltación. Proclamaré tu grandeza. Solo soy polvo y tú eres Dios. Y por siempre
deseo y no hay nadie como Él. Vamos a ofrecer un aplauso fuerte al Señor. Dios, grande y poderoso, eterno es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les Buenos bendiga. días. Damos gracias a Dios esta mañana por este tiempo nos da el Señor para poder estar en su presencia y reconocer que Él es digno, ¿verdad?, de toda adoración y de toda exaltación. Nos enseña la Escritura que Él merece todo honor, toda gloria, toda adoración. Y bueno, qué hermoso es cuando nosotros reconocemos que Él es digno de ser adorado por lo que Él es, no por lo que nos da, porque Él es Dios y seguirá siendo Dios a pesar de todas las cosas. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos a esta mañana a la vida devocional. Les damos la bienvenida y queremos nosotros pues dar inicio con este tema también que la Escritura nos deja ver, muy importante, ¿verdad? El libro de Proverbios. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y antes de orar quiero decirles que si alguien tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, estamos para servirles. También pueden anotarnos ahí en el Facebook. Ahorita pueden estar, pues si tienen su necesidad, para que al final oremos por su necesidad. Y también estamos para atenderlos personalmente en el número que aparece ahí en los anuncios. Y pues aquí estamos, gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en este nuevo día, reconociendo que tú eres digno de toda adoración, que tú eres digno de toda exaltación. Y así es, Señor, como dice tu palabra, digno eres tú de recibir la gloria, el honor y todo el poder. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor, así sea. Gracias, gracias, Padre eterno y celestial, por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, tu palabra dice que es bueno que nosotros nos reunamos para estar en tu presencia, porque ahí es donde desciende tu bendición y la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristezas. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones esta mañana. Haznos conocer, entender tu voluntad para que andemos en ella y que nosotros seamos dóciles, Señor. Recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, y seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Guíanos, háblanos, instrúyenos, corrígenos, redargúyenos si es necesario, Padre, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio. El tema de hoy se llama El sabio y el necio. Así se llama el tema. El sabio y el necio. Vayamos a Proverbios capítulo 12, versículo 15. Repito el tema, el sabio y el necio. Proverbios 12, 15. Dice así, desde el versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión,
mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente, es sabio. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señorea, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte, ¿verdad? Bueno, pues esta mañana nosotros vamos a tener que estudiar del versículo 15 al versículo 20. Y dice así el 15, vayamos ahí. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Por qué? Miren, el necio piensa que tiene razón en todo lo que él dice y en todo lo que él hace, y por eso no busca y ni recibe el consejo. Vayamos a el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Ahí vamos a ver un ejemplo de un corazón necio, la vida de una persona que es necia. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Y miren, dice así, Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Sí, oraba consigo mismo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. ¿Qué nos deja ver aquí? En su corazón hay necedad. No nos deja ver que haya aceptación al consejo de Dios. Su actitud deja ver todo. Y eso es bien importante. Cuando tú platicas con una persona que es necia y tú le quieres dar el consejo, pero él sigue en sus mismas opiniones y en sus mismas ideas, difícilmente se le dará el consejo y lo recibirá. ¿Por qué? Porque él es necio en su propia opinión. Él piensa que está bien, que está derecho. Lo mismo este publicano, pensaba que estaba bien. Porque no soy como los otros hombres. Y a veces nosotros estamos así. No, Señor, yo no soy como los demás. Yo estoy bien, Señor. Tú me has mostrado que yo estoy bien. Pues trabajo, llevo el dinero a mi casa. Ahí está mi familia. Tenemos una casa, tenemos un carrito. Y pues estoy bien, Señor. No soy ladrón, no soy injusto, no ando de borracho ni de drogadicto, y pues bueno, no soy como los demás. O sea, el camino del necio es derecho en su opinión. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a exponer a las escrituras, hermano? Mira, nosotros los seres humanos, fíjate, una de las actitudes que tenemos cuando estamos de necios es que nos comparamos con todas las personas. Este hombre se estaba comparando con los demás. ¿Por qué no nos medimos con la ley de Dios?
¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Medirnos con la ley de Dios. ¿En qué área de nuestra vida nosotros estoy bien? No, Señor, yo estoy bien. Y a veces, cuando estamos así, ¿por qué no es más fácil de que le dijéramos al Señor, Señor, si estoy mal en esta área de mi vida o en alguna otra, házmela saber, Señor. No quiero vivir bajo mi propio engaño. Hazme libre de mí. Si hay engaño en mí, hazme libre de él, Señor. Yo no quiero vivir así, Señor. Yo quiero vivir obedeciendo tus mandamientos, aceptando tu consejo y poniéndolo por obra. Y entonces, ahí habla de que ya entonces eres prudente, eres sabio. Porque dice más, el que obedece al consejo es sabio. ¿Se acuerdan de David? Cuando David decía, examíname, oh Dios, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y esa debe de ser nuestra oración, hermanos. Que nosotros vayamos con el Señor y le digamos, examíname, Señor. Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, de engaño, de maldad, Señor. En algún área de mi vida, yo no soy perfecto, pero ayúdame a andar en el camino eterno, en tu camino, Señor. Y entonces, el prudente, ¿qué hace? Desea que se le aconseje y que se le corrija. Esa era la actitud de David. Él deseaba que se le aconsejara y se le corrigiera. Pues fíjate, desconfiaba de él mismo y tenía interés en aprender a cómo vivir correctamente en los tiempos de vida que Dios le prestaba. Mira, acompáñame a Eclesiastés, capítulo 4, versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio. Fíjate, pobre y sabio, que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Miren, cuando nosotros no llevamos una vida conforme a la palabra, sea la persona no creyente o nosotros siendo creyentes, y llegamos a una edad ya un poco más avanzada, ¿qué sucede? Nos levantamos argumentos. Dice Pablo a los Corintios, argumentos y altivez que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué están levantados ya? Más cuando una persona está viejita. ¿Si has platicado con los viejitos? Ya cuando ya tienen de un 60 para arriba y tienen unos argumentos bien tremendos de la vida, entonces nos deja ver verdaderamente en ellos que son necios en su propia opinión, porque tú te acercas con respeto a aconsejarlos, pero no hay esa actitud, aceptación, ¿no? De reconocer que necesitan todavía el consejo. Y son viejos y a lo mejor tienen algo material, algo económico guardado, ¿no? Y desconfían, dice, son viejos y necios que no admiten consejo. Y esto es bien peligroso, hermanos. Yo no quisiera en lo personal, llegar a viejo y ser necio y no admitir consejo. Al contrario, si llego a viejo y si Dios me lo permite, tenga o no tenga cosas materiales, pero yo quiero ser un hombre sabio de Dios. Porque yo les he dicho, miren, la verdad, dice la Biblia, mientras tengas comida, sustento y abrigo, tener contentamiento.
si tienes sabiduría, ¿qué crees? Eso sí te lo vas a llevar cuando te vayas de esta tierra. La sabiduría que tú adquieras en estos tiempos de vida que Dios te da, sí te la vas a llevar cuando te vayas. Y yo la verdad, yo sí le quiero echar ganas, hermanos. Yo sí quiero aprender a ser sabios. Yo no quiero estar en la parte de que en mi camino ser necio en mi propia opinión, no. Sino al contrario, obedecer el consejo y ser sabio. ¿Cuándo es cuando eres sabio? Cuando escuchas el consejo y lo pones por obra. Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque el mayor defecto de muchos que se tienen y son tenidos por sabios, fíjate, es que se obstinan en sus opiniones y se niegan a escuchar las razones de otros. Con ello, fíjate lo que están haciendo, se privan del mejor medio para aprender más y más. Qué hermoso es tener esta actitud. Yo quiero aprender. Y más cuando tenemos la actitud hacia las cosas de Dios. Mira, yo he visto personas y aún dentro de la congregación, gente que quiere aprender, pero más de las cosas terrenales. No está mal, fíjense, o sea, claro, no está mal. Si tú tienes un oficio y tú quieres aprender más sobre ese oficio, qué bueno, no está mal. Pero bueno, qué importante es que también tú tienes la oportunidad de conocer a Dios y tienes esa bendición de aprender más de Él, pues aprovéchala. Los días son malos para que seas sabio, aun cuando tú tienes la sabiduría de lo alto, cuando desarrolles tu oficio y tu trabajo, esa sabiduría de lo alto se va a ver reflejada ahí en tu oficio o en tu trabajo. Porque puedes aprender mucho de tu trabajo. Miren, yo voy a poner un ejemplo. Yo en algún momento, cuando el Señor me trajo al Evangelio, fue cuando terminé la licenciatura, gracias a Dios. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué sucede? Yo quería escalar en esa carrera, en esa área, pero también estaba esa lucha conmigo del espíritu contra la carne, y donde tuve que decidir más por las cosas de Dios, aprender a ser mejor, aunque materialmente era pobre, pero yo quería ser sabio. Yo quiero aprender a ser sabio. Entonces, ¿qué sucede? Entonces decidí aprender más en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque miren, dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo ¿qué? Fíjate, yo me puedo creer que soy cristiano, no siéndolo. Mis hechos lo niegan. Y a mí mismo me estoy engañando. Pongamos los pies esta mañana sobre la tierra, hermanos, y nos demos cuenta que en qué actitud estamos. Si estamos en la actitud de ser necios, derechos en nuestra propia opinión, entonces es necedad. Pero si estamos en la actitud de obedecer el consejo de Dios y ponerlo por obra, estamos en el camino de la sabiduría. Y esto es súper importante. ¿Para qué? Para que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta que el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos? Que podemos estar viviendo una vida creyendo que estamos bien cuando no lo estamos. Sí, por eso es que Pablo le decía, ¿verdad, Timoteo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? 2 puntos importantes. Cuídate de ti mismo. Y eso es lo que nosotros, cuando vamos conociendo más el mensaje, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, nos va llevando a eso, a que cada día cuidemos de nosotros, que no nos engañemos, autoengañemos o autoconfiemos en creer ser algo que realmente pues, no lo somos, y que tenemos que hacer una pausa en ese momento de nuestra vida y poder entonces
verificar, examinar la senda en la que estamos nosotros caminando. Sí, es muy importante cuidar esta situación de no ser nosotros necios en nuestra propia, o derechos en nuestra propia opinión. No creer que estamos bien, pero en nuestra propia opinión, porque caemos en necedad, sino al contrario, obedecer el consejo de Dios y esforzarnos en ponerlo por obra para ser sabios. Por eso dice el proverbio, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Miren, vayamos a Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Ok, el necio, ¿qué hace el necio? El necio, fíjate, no refrena su enojo, su ira, que estalla a la más mínima provocación. En pocas palabras, el necio es de mecha corta, como decimos los mexicanos. Ahora examinémonos, ¿soy de mecha corta? ¿Soy necio? O sea, en cualquier momento, en la más mínima provocación, me enciendo, me enojo y hasta con mis actitudes demuestro mi enojo y mi ira, menospreciando a los demás o hasta con palabras. No, tú no tienes nada por qué decirme, tú tienes que hacer lo tuyo. A veces así actúa el necio. En la más mínima provocación estalla, ¿verdad? Vemos que el sonido... Sí. Vayamos a primer libro de Samuel 20:30, por favor. Digo, eso nos puede como que sonidito, ¿verdad? Yo ahorita que decía el pastor sobre la parte de provocación, y digo, pues hay cosas, ¿verdad?, que se presentan y que pueden ser de provocación a nuestra vida, y cómo vamos a reaccionar ante tal situación, ¿verdad? Entonces, si se escucha mucho ese sonido como de taladro, ahora sí que disculpen, están trabajando al lado. Sí, confiemos en el Señor. Dice el primer libro de Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. Estamos hablando del necio que no refrena su ira, sino que estalla en la más mínima provocación. En este pasaje, Jonatán y David hicieron un pacto de amistad, donde David le decía a Jonatán que su papá Saúl lo quería matar, pero Jonatán le costaba trabajo como que comprender esa situación, y le dijo a David, mira, si tú vas y si Saúl actúa a tu papá de esta manera y de esta otra y así, te vas a dar cuenta que sí me quiere matar, pero si actúa de esta otra manera te vas a dar cuenta entonces que no me quiere matar, y ya vienes y tú me avisas. Mientras David estaba escondido en el campo, y tú me avisas, si lanzas una flecha más allá del límite, eso quiere decir que tu papá sí me quiere matar, y si lanzas una flecha menos del límite que es, eso quiere decir que no me quiere matar. Entonces, lo que estaba haciendo era que se diera cuenta de la necedad y de la ira que había en la vida de Saúl. Dice el primer libro de Samuel 20:30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Fíjense, su propio padre. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. ¿Qué nos deja ver aquí? Que Saúl andaba buscando más lo terrenal y supuestamente el bien para sus hijos. Cuando el bien para los hijos es encamina al niño, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él, en el camino de Dios. El mejor bien que le pueden dejar los padres a los hijos es instruirlos en el camino del Señor. Y dice así, envía pues ahora y tráemelo,
porque ha de morir. Fíjate, ya dejó ver Saúl la intención de su corazón, quería matar a David. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl se le arrojó una lanza para herirlo, el padre a su hijo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Saúl verdaderamente había caído en una necedad y no había refrenado ya su ira, sino que en la más mínima provocación estaba estallando ya. Y a veces podemos tener esta actitud, pero ahora Dios no quiere que nosotros seamos de esta actitud, porque por el contrario, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es decir, que el prudente sabe ignorar los insultos y ejercita dominio propio, que fue lo que hizo Jonatán. Jonatán supo ignorar los insultos y hasta la lanza que le aventó su propio padre. Supo ignorar las agresiones y ejercitó el dominio propio. Santiago nos habla de esto también. La carta de Santiago, estamos viendo nosotros en la serie, en el servicio general, el desafío de la vida cristiana, y ya vimos esa parte. Vayamos a Santiago 1:19, por favor. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es aquí donde nosotros debemos de examinarnos. Como decíamos en el versículo pasado, ¿no? Si yo creo que soy cristiano y mis hechos demuestran que no refreno mi ira y que estallo en la más mínima provocación, pues entonces verdaderamente no lo estoy siendo. Ahora, me estoy refiriendo a la parte hablando de la formación del carácter de Cristo en nosotros. En algún momento nosotros, si ya hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y ya vino a nosotros ese nacer de nuevo, gloria a Dios, ya somos creyentes. Pero de ahí, de ese momento que naciste de nuevo, hacia adelante hasta el día de hoy que estás viviendo y Dios te permite vida, entra el proceso de santificación, el de aprender a dejar a un lado la necedad y la ira, y entonces ejercitar el dominio propio, ser prudente y saber ignorar los insultos, aprender a oír, tardo para hablar y tardo para ¿qué? Para airarnos. Vayamos a Proverbios 12:17. Si alcanzamos a ver el contraste que nos está dejando ver el escritor de Proverbios, como decía el título, ¿verdad? El sabio y el necio. Ahora nosotros tenemos que examinarnos esta mañana en dónde estamos. Fíjate que también es sabio estar tomando estos devocionales todos los días, porque estás trabajando en tu vida y vas a ver una cosecha, y eso es sabio. No te rindas, sigue esforzándote y siendo valiente. Mira, Proverbios 12:17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, ¿qué declara? Engaño. El testigo, fíjense bien, que dice la verdad en el juicio, da la evidencia justa.
Miren, vayamos a Proverbios 14:5, por favor. Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará ¿qué? Mentiras. ¿Por qué dice esto? Mira, cuando una persona da testimonio de hablar verdad, ojo aquí, es porque en él, en su corazón, está la justicia de Dios que es Cristo Jesús. Ha venido él ahora, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de Dios. Ha venido la justicia de Dios a tu corazón, a tu vida, y por lo tanto, ¿qué sucede? Hablas la verdad. Cuando tú hablas, aún, amado hermano, hermana, aún te equivoques y llegues a ofender a alguien, tú vas y le pides perdón. O aún si otra persona vino y te ofendió o te causó una ofensa, tú vas y hablas la verdad, le pides perdón y aclaras la situación. ¿Y sabes qué estás demostrando verdaderamente? Que en ti hay justicia, porque el que habla verdad declara justicia. Pero quiero decirte que entonces, ojo aquí, pongamos mucha atención, fíjate. Si Dios es verdad, ¿cuántos dicen amén? Háganle ahí un live. Si Dios es verdad, también Dios es justicia. Entonces, si yo digo ser hijo de Dios, yo me tengo que mover en la verdad y en la justicia en todas las áreas de mi vida. Y aun cuando me llegara a equivocar accidentalmente y no llegara a hablar la verdad o no llegara a actuar justamente, aún ahí lo justo y lo verdadero es que yo vaya y reconozca mi error y sea abierto hablando la verdad y mostrando que estoy siendo justo pidiendo perdón. Pero eso pasa porque en nosotros ha habido ese nacer de nuevo. Y eso habla de que estamos dando testimonio de que somos hijos del Dios de verdad y del Dios de justicia. Pero por el otro lado, más el testigo mentiroso habla engaño. Es un testigo falso y cuenta mentiras. Como cuando va uno a los tribunales en algún caso, ¿han visto que luego los abogados meten testigos falsos? ¿Y qué es lo que va a ser un testigo falso? ¿Hablar verdad o hablar mentiras? Pues hablar mentiras, porque dentro de él hay falsedad, hay injusticia, y por consecuencia hablan mentira. Bueno, lo mismo es aquí. Satanás, el padre de mentira, fíjense bien, aquí están los dos contrastes. El padre de mentiras, Satanás, es injusto. Ahora, si tú eres una persona injusta y mentirosa, entonces estás demostrando de quién eres hijo. Ay, pastor, no, espérame. La Biblia lo deja ver bien claro en Juan capítulo 8, del versículo 31 en adelante. Jesús les estaba enseñando esto a los fariseos. Yo te dejo de tarea que tú lo estudies. Jesús les estaba enseñando a los fariseos que el testigo verdadero habla verdad, justicia, mas el testigo mentiroso habla engaño, injusticia. Sus hechos dejan mucho que hablar. Yo me puedo decir creyente y digo, yo soy cristiano, Dios me ha salvado, pero si mis hechos hablan injusticia, ¿qué sucede? Estoy siendo un testigo falso. No estoy siendo un testigo verdadero de Dios, sino un testigo falso. Engañoso y mentiroso.
engañoso y mentiroso, y por lo tanto pues estoy siendo engañado por el padre de mentira, Satanás. Miren, vayamos a ver un ejemplo en Mateo 26:59, ¿verdad? Mateo capítulo 26, versículo 59, por favor. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjense, los principales sacerdotes y los ancianos, quienes eran estudiosos de las escrituras, quienes eran los responsables de enseñarle al pueblo de Dios a tener una relación con Dios, y también el concilio, fíjense, todos los consejeros buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Por qué? Porque no les gustaba que Jesús estuviera hablando la verdad y declarando justicia. Jesús hablaba la verdad cuando les decía a ellos, hipócritas. No los estaba ofendiendo. Si Jesús se los decía es porque les estaba hablando la verdad. Por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están mal. ¿Cómo es un sepulcro en el panteón? Por fuera se ve bien, pero lo abres y hasta huele muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían, pero no hacían lo que ellos decían. Y eso es ser un testigo mentiroso, engañoso, injusto, falso. Y entonces, ¿qué hacía? Como no les gustaba lo que Jesús les estaba diciendo, ahora era el Padre, Dios el Padre en la vida de Cristo Jesús, porque Jesús es Dios. Y entonces Dios estaba usando a su propio Hijo para hacerles ver que eran necios, que se creían sabios en su propia opinión, y la verdad es que no eran nada, y lo único que estaban manifestando es que ellos estaban dando un testimonio falso de Dios. Su vida no daba testimonio verdadero de que conocían y tenían una relación con el Dios verdadero. Lo mismo nos puede pasar el día de hoy, hermanos. Si nuestra vida no está dando un testimonio de que estamos conociendo al verdadero Dios, entonces caemos en ser testigos mentirosos, engañosos e injustos, falsos. Porque les repito, me puedo decir cristiano, me puedo decir que creo en Dios, pero si no obedezco la palabra, ¿de qué nos sirve? Ahora, Dios no nos está en esta mañana acusando, no nos está condenando, simplemente nos está llevando a que nosotros nos examinemos cómo estamos en el camino de la sabiduría o en el camino de la necedad. Engaño, en el camino de la sabiduría hay verdad, hermanos, hay justicia. Y en el de la necedad hay injusticia, hay necedad. Y en la justicia y en la verdad, pues también hay paz, ¿verdad? Uh-huh. Hay paz, hay una vida de paz, de entendimiento. Y es ahí donde nosotros podemos, pues, realmente darnos cuenta, ¿verdad? Toda la palabra es para iluminarnos, para mostrarnos nuestra condición. Ajá, tiene dos partes. Es mostrar la grandeza de ese Dios, ¿verdad? Santo, justo, ¿verdad? Y mostrar nuestra condición en esta mañana. Mostrarnos la condición en la que cada uno de nosotros estamos delante de Dios, no viéndonos delante de los demás, porque ahí no aplica. Aplica cuando yo me veo hacia con Él, y como yo me acerco a un Padre bueno también, porque también es bueno, ajá, Él sabe y comprende nuestra condición. O sea, Él no nos va a condenar si nosotros reconocemos, si nosotros nos acercamos reconociendo delante de Él. Ajá. Es decir, tengo que tener la plena confianza de acercarme a Él, de poderle confesar y decir mi corazón, ajá, sincero, ¿verdad? De un corazón sincero, y decirle, Señor, aquí estoy, reconozco, me doy cuenta que mi condición me lleva a ser
injusto, a ser necio, a ser necia en las cosas que tú ya me has dicho o que yo veo claro que debo dejar en tus manos, pero sigo tomando yo el querer tomar el control de eso. Y entonces nos volvemos necios. Así es. Entonces no estamos dejando que Dios sea el que tome el control. Ahora, ¿no? ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque la Biblia nos dice que nuestro corazón, nuestro ser interior, o sea, los pensamientos, los deseos y la voluntad, es engañoso y perverso. Y de ahí salen las cosas malas del corazón, de los pensamientos, de los deseos, salen las cosas malas. Vayamos a Mateo 15, 19, por favor. Mateo 15, 19. Dice ahí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Se dieron cuenta? Los falsos testimonios. Y el testigo, ¿sí?, mentiroso habla engaño. Es injusto. Tú y yo pensaríamos, bueno, pues fíjense, pongo un ejemplo. Si yo me digo ser cristiano y en mi trabajo no ando viviendo justamente en orden, sino que ando cometiendo actos de engaño, actos de mentira y robo hacia el prójimo, entonces cuando llegas a tu casa con tu familia, aparentemente tú piensas que todo está bien, no les dices nada, pero la realidad, quiero decirte que estás siendo injusto. ¿Por qué? Porque no estás viviendo con la verdad en tu familia, en integridad, sino que es injusto que tú por acá en el trabajo des una cara y en tu familia otra. Y Dios no quiere eso. Yo les he dicho que la Biblia nos enseña que lo que Dios nos pide es que seamos íntegros, transparentes con Él para poder ser íntegros con todos los demás. Y eso es ser justicia. Aun cuando nos equivoquemos, Dios respalda la verdad, no la mentira. ¿Sí? No pensemos que si andamos viviendo una vida de mentira, Dios nos va a ayudar. Discúlpeme, pero no te va a respaldar Dios si tú andas viviendo en la mentira, porque la Biblia dice que Dios aborrece la mentira. Es una de las 7 cosas que aborrece Jehová. 7 cosas son las que aborrece Jehová y una de esas 7 es esa, la mentira. No pienses que Dios nos está respaldando, porque eso estás viviendo bajo tu propio engaño. Así mismo te estás engañando, como decía el proverbio que leímos hace rato, ¿verdad? Bien claro, dice. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y tu vida es una vida de mentira, una vida falsa. Por eso dice Proverbios 12:18, vayamos allá. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense, ¿a qué se refiere esto? Algunas personas utilizan la lengua como una espada, acuchillando a otros, cortando y causando dolor. Vayamos a la carta de Santiago. Santiago habla muy claro sobre la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque
toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y es cierto, sí, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal y que no puede ser refrenado, llena de veneno, ¿qué? Mortal. Miren, hermanos, realmente en la Biblia, como lo enseñaba apenas el domingo el pastor Chuy Olivares, habló sobre el tema del gigante de la murmuración. Búsquenlo en YouTube, el gigante de la murmuración. Y él nos lo enseñó claramente. Dios, a través de nuestra autoridad, nos lo hizo saber claramente. No hay en la Biblia ningún ejemplo de un personaje que haya podido domar su lengua completamente. Pero sí hay en la Biblia quienes, sí, han, bajo la ayuda de Dios y bajo el poder y la llenura del Espíritu Santo, han aprendido a controlar su lengua. Y aun cuando se llegan a equivocar y a pecar con la lengua, van y piden perdón. Y eso habla de que estás dominando y controlando tu lengua, trabajando por tenerla en dominio propio. ¿Sí me explico? Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque tu lengua es como medicina a los demás. Va a ser así. Tú estás trabajando porque tus palabras, tu lengua sea, las palabras que salen de tu boca y de tu lengua sean medicina a los demás y no sean golpes de espada. Miren, hay un dicho bien dicho en México. Hieren y duelen más las palabras de un padre a su hijo cuando lo menosprecia a que los golpes que le da. Porque las palabras se clavan y ahí se quedan. Los golpes, pues como sea, te lo da y después con el tiempo, pues se desaparece. Pero no, las palabras, de veras. Cuando tú eras chico o éramos pequeños, no sé si en algún momento, bueno, al menos a nosotros, pues no, que yo me acuerde, no nos pasó eso de parte de mis padres hacia nosotros, que él nos haya herido de esa manera tan cruel, tan fuerte, ¿no? Pero hay padres que sí les han dicho, es que eres un tonto, fíjate, no sirves para nada. Y así fue creciendo, y el niño, ¿cómo crees que llegó a la etapa de ser adolescente? ¿Y cómo crees que actuaba el niño? Como un tonto que no sirve para nada. Y lo hirió. Fueron golpes de espada que lo hirieron, lo lastimaron. Entonces, por eso dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Es como acuchillar a una persona, cortar, causar dolor, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestra forma de cómo expresarnos, cómo decir. Y eso en la familia causa, pues, división, causa una desarmonía total, ¿verdad? Entre padres, hijos, hermanos, y se va, la gente a veces vive así, pensando que está bien, pensando que no pasa nada. La realidad es que hay resentimientos, hasta puede haber odio en el corazón de los integrantes de la familia a causa de estas palabras que no fueron dadas con sabiduría, sino fueron dadas hiriendo, cortando, ¿verdad? Lastimando, de manera que desintegras a la persona, y eso, hermanos, es pecado. Eso es algo que está en contra de la voluntad de Dios, y eso es injusto, y eso tiene una paga. O sea, realmente nuestras palabras deben de ser de bendición, deben de ser medicina, que cuando tú hablas y les expresas, realmente conforta el alma, ¿no? Conforta, porque son palabras que Dios pone en nosotros para confortar el alma de alguien. Sí, pero eso que habla mi esposa, comenta que hay palabras que curan y pueden sanar hasta las heridas que
ya se hayan causado por una lengua, pues dijéramos nosotros, sin control, ¿verdad? Y esas palabras que curan y sanan heridas pueden también restaurar y así traer la paz al corazón de la persona y de ellos mismos, y al tiempo también pues se reconcilien esas relaciones rotas. Mira, pasa mucho en el matrimonio. En el matrimonio somos diferentes, cada uno con actitudes diferentes y con formas de pensar y de vivir que traemos diferentes, pero eso no implica que no podamos ponernos de acuerdo para aprender a caminar juntos como equipo. Por decir, aquí en la casa, mi esposa y yo procuramos ponernos de acuerdo continuamente. Apenas hace unos 15 días nos poníamos de acuerdo para ahora ya repartirnos las áreas de limpieza en la casa. Y yo le dije, oye, ¿te parece bien si yo hago la sala y el baño y lavo los trastes y la ropa, y tú te haces cargo de tender la cama, de hacer de comer y de mantener la cocina en orden? ¿Te parece equilibrado y justo? Y me dice, sí, está bien. Pero eso nos lleva a que nosotros, esas palabras que utilizamos para ponernos de acuerdo, pues trae paz, trae seguridad, trae gozo, y desarrollamos un ambiente de armonía y de paz en la familia. Pero por el contrario, si a veces no queremos nosotros ni hacer nada en la casa y queremos dejarle todo a la familia, a la esposa, a los hijos, pues realmente eso no va a traer gozo y paz, porque no estamos entendiendo el principio que Jesús nos dejó, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando yo utilizo palabras suaves para ponerme de acuerdo con mi esposa, ¿qué sucede? Le estoy sirviendo, estoy generando un ambiente de armonía, y aun si en algún momento hubiera algún disgusto o alguna falta de comunicación adecuada, ¿qué sucede? Tengo que acercarme con ella y hablarle también suavemente para poder mis palabras sanen si hubo alguna herida o algún sentir que le causé yo a ella como persona, como mujer, que es vaso frágil, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, qué importante es también cuando ofendemos a otro y lo lastimamos, utilizar palabras suaves. Nada de, ay, quédate, ay, yo ya me voy, ahí nos vemos, ay, quédate, no, sino al contrario, oye, mi amor, ¿me permites platicar contigo, aunque esté disgustada, aunque esté todavía enojada o con un poco de resentimiento? Utilizar palabras suaves. Y de esa manera, ¿qué hacemos? Pues vamos a sanar cualquier herida. Y esto básicamente nosotros lo podemos hacer porque amamos a Jesucristo, amamos su palabra. Ese es el motivo, ese es el motor que nos lleva a seguir practicando la justicia. El motivo que Jesucristo tuvo es hacer las obras del Padre, obedecer al Padre, porque tenía la sustancia, la esencia de ese Dios divino, de ese Dios santo, limpio, justo. Y eso fue lo que Jesús pudo mostrarnos y enseñarnos y darnos un ejemplo de vida en la cual nosotros no estamos apoyados por hacerlo porque somos buenas personas, no estamos apoyados porque en nosotros está el querer estar bien, no, es por la gracia de Dios, es porque Jesucristo es el motivo, Jesucristo es el que hace que nosotros amemos lo que Él ama, ¿me explico? Y cuando nosotros amamos lo que Él ama, entonces nos es fácil ceder, nos es fácil estar en esa conexión de acuerdos, aunque para otros puedes decir, no, pero ¿cómo es que ustedes hacen eso? No, pues los deberes de la mujer son todos estos, los deberes del hombre son todos estos.
al punto de vista de otros, pero cada matrimonio es personal, cada matrimonio, aquí lo importante, y es distinto, es diferente, aquí lo importante es el acuerdo, que ustedes tienen y las actitudes que ustedes utilizan para que honren a Dios, para que entonces su matrimonio vaya, porque puede variar en las formas de cómo ustedes hacen las cosas o se organizan, pero el punto es el acto de ponerse de acuerdo, que es un principio, y de tener la actitud y las palabras, sobre todo, adecuadas, para no ofender, para no herir, para no lastimar, sino más bien para edificar, ¿no?, la vida del otro. Sí, hermanos, pues qué importante es cuidar nuestras palabras. ¿Con qué palabras hablo? ¿Palabras suaves? ¿Palabras que sean medicina a los demás? ¿O palabras que sean golpes de espada y destruyan a los demás? Creo que necesitamos reflexionar mucho esta mañana en cómo estamos viviendo delante de Dios. Es un tramo muy largo estos puntos y tenemos que verlos poco a poco, bien detallados, para que Dios haga la obra que quiera hacer en nuestro corazón. El sabio, Dios nos ayude, hermanos, a ser sabios y no necios. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Gracias por enviar tu palabra que hace sabio al sencillo, Padre, que sana, restaura, Señor, y nos evita de ir a la ruina. Enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina, decía el salmista. Tú nos estás hablando, Señor. Tú no quieres que vayamos a la ruina y que vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Muchas gracias, bendito Dios. Ayúdanos a ser sabios, a ser entendidos, Padre. Ayúdanos a vivir verdaderamente en la verdad, en tu justicia, Señor, no en el engaño ni en la mentira. Ayúdanos, Señor, a hacer caso de tu palabra. Ayúdanos a no vivir creyendo que somos algo cuando no lo somos y no engañarnos a nosotros mismos. Que nosotros vayamos en nuestras oraciones a pedirte que nos examines, que veas que si en nosotros hay alguna situación de necedad, de engaño, de injusticia, Señor, nosotros hablemos con la verdad y lo reconozcamos delante de ti. Y si hayamos ofendido a alguien, vayamos y hablemos con ellos con unas palabras suaves, unas palabras de humildad, de verdad, y pidamos perdón, Señor. Ayúdanos a ordenar las áreas de nuestra vida. Danos la sabiduría, Señor, de lo alto, para poder, Señor, vivir humillados bajo tu poderosa mano y siendo guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a hacer una oración por la vida de el señor Pascual Martínez, por salvación y sanidad. Ok. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar por esta necesidad allá en Tepalcingo, que el Señor esté pues tocando la vida de esta persona y que el Señor pues esté trayendo en su buena voluntad. Vamos a orar por la vida de Pascual Martínez. Señor, en esta mañana nos unimos en oración, cada uno de los que estamos, Señor, de este lado y allá por este medio. Pedimos por la vida de este hombre, Pascual Martínez, Señor. Tú lo conoces, tú conoces, Señor, la situación en la que él se está viviendo.
Tú sabes, Señor, cuál es la condición de su corazón delante de ti. Pedimos que Él pueda ser mostrada su condición, que Él pueda ver su condición delante de ti, que el evangelio de tu palabra, Señor, le haga ver, le haga reconocer y Él rinda su corazón, Señor, delante de ti para que Él halle salvación, vida eterna, Señor. Perdón de pecados, Señor, por el hecho de reconocerse pecador, de confesar su pecado delante de ti, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para dar a conocer que Él es el que perdona pecados, Él es el que redime, Él es el que rescata del pecado y del infierno. Señor, oramos pidiendo salvación y sanidad, Señor, en las áreas de su vida, en el alma, alguna situación en su alma, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por la vida de ese hombre, Señor, allá donde tú conoces y sabes su vida, Señor, sabes su situación, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es, Padre. Pues estamos para servirles, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos al ratito a las 7 de la noche. Es reunión de varones. Están invitados también la familia porque estamos viendo un tema fundamental del cristianismo, que es llamados a perseverar en la oración. Y pues primero Dios, al ratito nos vemos. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Estamos al pendiente.